De inmediato, porque vamos a conversar, aterrizando rápidamente en la realidad de la pandemia. Conversamos con Alberto Valenzuela, director ejecutivo del proyecto Legado, que por supuesto tiene pues un papel fundamental ahora con la implementación de plantas de oxígeno. ¿Cómo está, Alberto? Buenas noches. Muy buenas noches, Enrique, cuánto gusto. Igualmente, cuéntenos por favor, ¿cómo Legado ahora mismo, estamos hablando de la implementación de 20 plantas de oxígeno en Lima, 12 en regiones, ¿cuándo va a estar listo esto? ¿Cómo se va a condicionar? ¿Quién va a acceder a esto? Sí, cómo no, después de la experiencia que hemos corrido en los últimos 13 meses apoyando al Ministerio de Salud, atendiendo con cerca de 11 toneladas de oxígeno por día en 10 hospitales que también venimos operando en 5 regiones del país, y además, después de la importación de casi 1.200 toneladas de oxígeno que hemos hecho tanto de empresas productoras de oxígeno en Chile como de Ecuador, y que venimos atendiendo estos casi 10 hospitales que venimos operando también en estos meses, el gobierno central ha decidido que nosotros podamos contribuir más de lo que venimos trabajando ya con el MINSA, y se nos ha encargado implementar estas 20 plantas y todo un nuevo rediseño que hemos trabajado con el Ministerio de Salud para dotar de hasta 10 o 12 estaciones y centros de llenado de cilindros para poder atender la demanda de oxígeno en casi 66 toneladas de oxígeno por día, oxígeno gaseoso, ¿no? Recordemos que las importaciones que nosotros estamos realizando, casi 1.200 toneladas, es oxígeno líquido. Hoy día el gran reto para cubrir la brecha de oxígeno en el país es generar oxígeno gaseoso. Eso es el oxígeno básicamente que requiere para poder atender varios de los hospitales y de los centros de salud de las regiones del país. ¿Y esto se va a cumplir sobre todo con importación, nos dice? Sí, todos estos equipos de generación de oxígeno, que van a sumar en total 66 toneladas de oxígeno por día, son equipos y tecnologías que estamos trayendo del exterior. Hemos ya nos hemos puesto en comunicación con la Cancillería para que a través de nuestras embajadas y a través de las embajadas de países que producen este tipo de sofisticados equipos para la generación de oxígeno, que nos puedan apoyar para poder trabajar con mucho más proveedores. Ya a la fecha tenemos más de 30 proveedores en lista, convocados y en proceso ya de estudio de mercado para poder adquirir lo antes posible todas estas plantas para poder atender a 12 regiones del país. Ahora, a ver, en los últimos días también se ha venido hablando de que paradójicamente la brecha de oxígeno se va a volver a abrir precisamente por la instalación de nuevas camas, ¿no? O sea, se está hablando pues de instalación de camas UCI y de camas regulares, y esto va a abrir obviamente la necesidad de oxígeno para atender precisamente a esas camas. ¿De qué brecha estamos hablando ahora y hasta cuál va a ser la capacidad de producción o de suplir en todo caso esa demanda con el proceso que usted nos está señalando? Sí, Enrique, mire, el Ministerio de Salud, por información oficial de su viceministro, ha advertido que tenemos cerca de 60, 70 toneladas de oxígeno medicinal como brecha hoy día. Mucho de ese oxígeno es gaseoso. Toda esta brecha está siendo cubierta, no solamente para atender las camas existentes, sino también algo de la demanda que se está por implementar en las próximas semanas y que se viene implementando en varias regiones, en varios hospitales, no solamente en Lima, sino también al interior del país. Por ejemplo, el día de ayer en Bagua, ya casi las 100 camas que tenemos dispuestas en el centro de atención de Utcubamba, que tenemos implementado como Legado con tanques de oxígeno, se aprovisionó del oxígeno que nosotros contratamos en el Ecuador, y ya todas las camas están siendo atendidas, están siendo ocupadas por pacientes que han sido referidos de otros nosocomios que no cuentan con oxígeno, no cuentan con las necesidades suficientes de atención médica, están siendo transferidos a Utcubamba, a Bagua, y entiendo también que se está incrementando un número de camas importante en las próximas semanas. Todo este oxígeno va a ir básicamente para las regiones para poder atender esa demanda actual y la demanda que pueda venir en adelante para que estas camas se creen además con oxígeno de la mano, ¿no? Bien, vamos a ir a una pausa, pero yo lo quiero dejar con una inquietud, precisamente porque, a ver, hemos tenido, impacta mucho el dato que en los primeros 9 meses de pandemia en el mundo,
fallecieron el primer millón de personas aproximadamente. En los 4 meses siguientes falleció 1 millón más. Y en los últimos 3 meses hemos tenido que lamentar la muerte de 1 millón más de personas. Es decir, a pesar de los procesos de vacunación, que obviamente están mucho mejor en otras partes que en América Latina, la gente está falleciendo y cada vez más. ¿Qué cosa es lo que estamos observando precisamente en los pacientes que están llegando? Se dice ahora que son jóvenes que no teníamos antes, probablemente gente sin comorbilidades que no se veía tampoco mucho antes, en estado crítico. ¿Cómo observa usted, prácticamente pues en la primera fila como está, este proceso y qué podríamos esperar en las próximas semanas? Por supuesto, siempre en la esperanza de que el proceso de vacunación avance más rápido. Vamos a una pausa y regresamos de inmediato. Bueno. Alberto Valenzuela, director ejecutivo del proyecto Legado, hemos conversado varias veces a lo largo de la pandemia y le preguntaba precisamente sobre la evolución, si cabe el término, porque claro, hay mucho desconcierto, desesperación de la población, pero no hay que perder de vista que esto está ocurriendo casi en todo el mundo. El incremento de las víctimas mortales lamentablemente se está dando de manera global. ¿Cómo ha visto usted el desarrollo de la pandemia y en todo caso cuáles son las recomendaciones que habría que reiterarle a la población? Sí, mire, Enrique, en realidad es muy complejo los temas epidemiológicos. Los especialistas del Ministerio de Salud podrán explicarlo bien, pero te puedo explicar desde nuestra óptica, de cómo lo hemos visto en ese transcurrir de casi 13 meses de pandemia apoyando al Ministerio de Salud. Muchos funcionarios que han dejado todo y muchos han perdido la vida, médicos y funcionarios del sector que hoy ya necesitan todo el respaldo. Pero lo que se ve, como mencionabas bien, en estas 3 etapas, lo que se ve es un agotamiento de la humanidad prácticamente, de recrudecimiento de otras cepas, pero el agotamiento también pasa factura, ¿no? Hoy día en la mañana conversaba con el embajador de Israel y me decía la gran algarabía que rodea a su pueblo. Él está de vacaciones allá. La gran algarabía que tienen allá, porque ya la vacunación ha sido bastante bien diseñada desde hace ya buen tiempo, porque han adquirido una serie de dosis suficientes y ya están retornando a la actividad. Entonces ese es un poco una combinación, lo que le está pasando al mundo y nos está pasando a nosotros, una combinación entre el agotamiento y el trabajo que se viene haciendo a nivel sanitario. Yo creo que lo más importante acá es tener un poco de paciencia. El proceso de vacunación ha agarrado una velocidad casi de crucero, poco a poco lo está haciendo. El Ministerio de Salud ha enfocado bastante bien, creo que la ciudadanía ha tomado conocimiento pleno de esto y hay resultados mucho más concretos en las últimas semanas que hace varios meses. Entonces creo que lo más importante es, punto número 1, no ceder al agotamiento. Eso es muy importante, tener la fortaleza para poder continuar unas semanas más, que ya se tiene todas las vacunas, no solamente contratadas y firmadas y compradas, sino también ya se tiene un sistema de salud que está vacunando con velocidad cada vez mayor y que está generando una mayor cantidad de inmunización, de población inmunizada. Creo que también es muy importante, hablábamos hace un rato del oxígeno, creo que también es muy, pero muy importante que podamos cuidarnos, porque los consumos de oxígeno los vamos a poder incrementar de 50, 60 toneladas por día en algunas semanas, pero va a ser mucho más rápido que podamos tener menos contagios. ¿Cómo tenemos menos contagios? El gobierno ha emitido algunas directivas desde el Ministerio de Salud y el sector y varios sectores afines para poder utilizar una doble mascarilla, para poder utilizar las máscaras que en realidad, los protectores faciales, que en realidad tienen un efecto enorme para reducir la... Y hay que seguir esas recomendaciones. Muchas gracias, Alberto Valenzuela. Me quedo además con esta idea de pelear el agotamiento que en realidad atraviesa toda la humanidad.